La menopausia es una fase natural de la vida que puede resultar compleja. Como ginecólogos, es nuestra responsabilidad orientar a nuestras pacientes, ofreciéndoles información basada en evidencia y un acompañamiento más orientado a sus necesidades. En el INPER hemos creado este máster para ofrecerles a ustedes, colegas, una actualización integral fundamentada en evidencia sólida que les permita abordar los síntomas, riesgos y tratamientos en esta fase crucial de la vida de la mujer. Durante 12 semanas contaremos con la colaboración de expertos nacionales e internacionales en áreas como salud ósea, salud cardiovascular, salud mental, función cognitiva, sexualidad, calidad de vida, así como los enfoques terapéuticos adecuados para cada uno de estos temas. Es un programa gratuito y virtual avalado por el Instituto Nacional de Perinatología y con puntaje del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Esta es una oportunidad única para fortalecer tu papel como especialista en salud de la mujer. Los esperamos este septiembre. Secretaría de Salud. Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes. Adelante. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en este inicio de la sesión número 2 y vamos a empezar a compartir la experiencia que tenemos con los síntomas vasomotores. Vamos a decirlo de esta forma. La primera etapa es, el manejo integral del síndrome vasomotor. ¿De acuerdo? Y para desarrollar este tema, vamos a empezar con la presentación de el grupo de trabajo con el que estamos en el departamento de climaterio. Si nosotros consideramos este proceso, vamos a empezar a considerar que la etapa de la transición a la menopausia hay del 6 a 3% de síntomas vasomotores. Y esta etapa, cuando están los ciclos regulares, se presenta de 4 a 46%. Y en la etapa más tardía, cuando ya tenemos pérdidas de trastornos menstruales, tenemos del 33 al 66%. Pues en la posmenopausia temprana, en el primer año, los síntomas vasomotores van de 41 a 79%. Para poder desarrollar este tema, vamos a invitar a diferentes profesores, entre ellos la doctora Lourdes Gómez Sosa. La doctora Lourdes Gómez Sosa es bióloga de la reproducción, tiene una maestría en educación y diplomado en gestión de centros educativos y además es vocal de proyección continua en la Comego y está actualmente como su directora de vinculación e intercambio. Es profesora adjunta del curso de especialidad en ginecología y obstetricia. Todo este perfil de expertise ha dado la posibilidad de integrar el máster INPER y poder coordinar todo este evento en la magnitud que estamos teniendo. El doctor Arturo Arellano Aguiluz también es profesor adjunto a este curso y su dinámica y participación como ginecólogo, biólogo de la reproducción humana del Instituto de Perinatología, maestría en la administración de hospitales y salud públicas, y siendo un médico adscrito de la coordinación de la clínica de periposmenopausia del Instituto Nacional de Perinatología, que es el nombre que se usaba anteriormente al departamento, pues le da un perfil de endocrinólogo, biólogo de la reproducción con una visión muy completa de lo que es el climaterio. Y por el otro lado tenemos al doctor Enrique Reyes Muñoz. El doctor Enrique Reyes Muñoz es toda una autoridad en perinatología,
Él es médico cirujano y partero de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, lo que le da un perfil de conocer la comunidad y le da una visión más integral y más panorámica a nivel nacional. Es especialista en ginecología y obstetricia, biólogo de la reproducción humana, certificado certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Tiene además una maestría y doctorado en ciencias médicas. Es profesor y tutor de maestrías y doctorado en ciencias médicas. Es profesor adjunto de la especialidad de ginecología y obstetricia. Por el otro lado, es profesor adjunto de diplomado en endocrinología ginecológica de Amellín, que es un diplomado que se está presentando paralelo al nuestro. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 2 y es expresidente de la Asociación Mexicana de Endocrinología Ginecológica, investigador en ciencias médicas con más de 70 artículos y exdirector de investigación del Instituto Nacional de Perinatología. Él, la última década, ha participado sancionando y supervisando los proyectos de investigación y la visión integral de la clínica de Climaterio. Y para completar el grupo, la doctora Patricia Loranca Moreno, que es maestra en ciencias, ella coordina el diplomado y la alta especialidad en periposmenopausia en el Hospital 1 de Octubre del ISSSTE, es médico cirujano ginecobstetra, subespecialista en biología de la reproducción, tiene su maestría en salud y Facultad Superior de Medicina de posgrado en el Instituto Politécnico Nacional, y obviamente es la profesora titular del curso de alta especialidad. Y el doctor Alan Ríos tiene también una personalidad muy interesante y un perfil adecuado para esta presentación, puesto que es médico cirujano y partero de la Facultad de Medicina, es ginecobstetra del Hospital de la Mujer, hizo la alta especialidad con su tutora, la doctora Patricia Loranca, en el Hospital 1 de Octubre, hizo una maestría en gestión de servicios de salud en el Instituto Suizo de la Universidad de Puebla, tiene un diplomado en colposcopía, lo que le da una visión integral al tracto genitourinario, y tiene un diplomado en cirugía ginecológica endoscópica, que hace que se enfrente a cirugías donde tiene que intervenir con patología de ovario y enfrentarse a cuadros de síndrome menopáusico secundarios a endometriosis y a casos muy interesantes de la patología ginecológica. Y es adscrito en el Hospital de la Mujer actualmente, y médico adscrito al Hospital Mario Navarro Madrazo. Si lo vemos en esta perspectiva, bueno, yo estoy como profesor titular de posgrado de la UNAM de alta especialidad, soy densitometrista clínico y formo parte del servicio académico de perinatología, donde tenemos prácticamente 35 años con la clínica de menopausia, con un seguimiento en las visiones después de haber sido la clínica de climaterio y osteoporosis y después de periposmenopausia, y hemos ido adaptando el nombre que actualmente es la coordinación de climaterio. Este trabajo que hemos presentado para ustedes lo organizamos a través del grupo de trabajo, donde está la doctora Escobar del Barco, la doctora Amar Cordero y la doctora Katia Maldonado de la Universidad Panamericana, la doctora Patricia Reina, que ella está en el ABC y vino a hacer el diplomado con nosotros al UNIXADO como un complemento a su práctica, y la doctora Raquel González y Saraí Zamora, quienes están haciendo la alta especialidad y dándole un perfil de control de calidad donde los residentes van participando en esta dinámica que nos permite una sesión de enseñanza al pie del paciente. En el área de la posmenopausia, tenemos que el impacto en mujeres mayores de 65 años, también la presencia de bochorno se puede dar en una etapa interesante de la vida en que aparentemente no debe haber casi un 70% de los casos como Macano presente en su grupo, y como Gol en su grupo de 1.245 mujeres habla que prácticamente el 48% sigue presentando cuadros de bochornos. Y vean ustedes cómo pasa esta presencia de bochornos desde 2 años antes de la menopausia, del estadio -2, prácticamente de 5 a 3 años antes, a llegar al -1, y tenemos el pico entre el primer año y segundo año en la presencia de los bochornos, que van cediendo gradualmente, pero persisten prácticamente hasta 10 años en el 10%, como se está presentando en esta revisión.
Todos los síntomas vasomotores a través de la transición a la menopausia es diferente en las mujeres y genera un matiz de ser el segundo dato importante porque las pacientes recurren a la atención. Cuando están en la transición a la menopausia, los cambios físicos que empiezan a sufrir y el equilibrio en las enzimas que alteran los niveles hormonales hacen que la grasa abdominal aumente, empiezan a perder masa muscular y las pacientes empiezan a percibir todos esos cambios, además de los trastornos que tienen en la menstruación. Si lo vemos así, podemos ver que los trastornos vasomotores están presentando diferente perspectiva e intensidad a través de esta etapa de los años previos y los años posteriores a la menopausia, donde hacen que haya una incidencia prácticamente del 25% de estos síntomas y que va a desde un 70% y va a ir cambiando en este perfil de aparición de los síntomas. Estos síntomas vasomotores durante la menopausia han requerido de consensos y guías de tratamiento para tratar de mantener un equilibrio y de generar nuevas alternativas, como el esclatol, que viene a ser una alternativa actualmente que se busca su iteración con los receptores, buscando que haya un patrón diferente de enfoque, lo que sucede con el tamoxifeno y raloxifeno, y por el otro lado, estamos manejando otras alternativas de tratamiento que viene a ser la parte de la presentación del día de hoy. Ahora, en la evaluación que estamos haciendo en el climaterio, tenemos datos muy interesantes. Por ejemplo, tenemos 3 categorías que nos hablan de los estadios -2 y -1 del Strauss, donde el índice de masa corporal está prácticamente en 27 y en los primeros años del estadio 1A a 1C, que son prácticamente hasta los 6 años después de la menopausia, tenemos la presencia de la edad media de 53 años y tenemos cambios que son muy sutiles en el índice de masa corporal hacia 27 y en la categoría de +2, que es el grupo 3, persiste el índice de masa corporal prácticamente en 27, lo que hace es todo un reto para poder mantener ese equilibrio en la composición corporal y que las mujeres estén robustas y sanas. La presencia de bochornos la podemos tener en el estado -2 y -1 del Strauss prácticamente en el 63% de las pacientes de nuestra consulta en perinatología y la tenemos en el 58% prácticamente hacia los 6 años después de la etapa de la menopausia y además después en el estadio +2 en la menopausia prácticamente tardía ya persiste ya en un 36%, pero sigue siendo un enfoque los síntomas vasomotores prioritarios. Tenemos una asociación de comorbilidades con el sobrepeso que lo tenemos desde la categoría 1, que son la transición a la menopausia, prácticamente en un 15% de hipertensión, en un 10% de hipotiroidismo y diabetes, y la dislipidemia la podemos tener hasta en un 30%. Y prácticamente en el estadio 2 aumenta la incidencia de diabetes mellitus a casi el 18%, y por el otro lado el hipotiroidismo se va hacia cerca del 27%. Vean ustedes cómo en las 3 categorías sigue predominando la obesidad grado 1 para nuestra población y logramos mantener un equilibrio del peso que deje de subir, pero tampoco tenemos una pérdida de peso considerable que sea como una ventaja al tratamiento, pero por el otro lado una desventaja en cuanto pierden masa muscular y tejido adiposo con un sentido diferente de lo que es la concepción en esta época. Todos los síntomas vasomotoros afectan prácticamente al 80% y tiene una duración media como de 7 años que vale la pena estar considerando y que nos permite tener una expectativa de evolución de nuestras pacientes para ver cómo va todo. Vean ustedes que influye la raza y la raza afroamericana y una media de 10 años para ellos, en la raza hispánica de 8 años, el estado de ánimo negativo, ansiedad, depresión reflejado como un síntoma en la paciente, no como un diagnóstico de patología de la salud mental, y el tabaquismo, y en comparación la media en las mujeres blancas no hispánicas es de 6 años, en las chinas de 5 años y en las japonesas de 4 años, que llevan otro estilo de vida, otra actividad física, tienen mucha soya en su alimentación, que dan alternativas de tratamiento de los fitofármacos. Estas manifestaciones clínicas y la epidemiología que conlleva los síntomas vasomotoras
en mujeres que andan alrededor de los 65 años y un poco mayores, vale la pena considerarlas como un objetivo. Pero en el caso que tenemos de una paciente reciente que prácticamente vimos, que ella refería que tenía rubor, sudoración, palpitaciones, ansiedad, sensación de pérdida de control, posteriormente escalofríos y sensación de frío, y que tiene una frecuencia de pocos episodios al mes, hasta 10 por día, y en el momento suele intensificarse por la noche y hace que esa sudoración subnocturna se manifieste como episodios de transición abundante durante el sueño, provoca despertares o despertares complejos y hace que Beatriz, por un lado que acabamos de verla, y su consulta fue el 5 de septiembre, muy reciente, en la perimenopausia, que estamos hablando, que está teniendo en la primera consulta del 5 de septiembre, refería a sus 58 años, estar en el estrado +1, porque ella su menopausia la presentó a los 54 años y estaba prácticamente en tratamiento con tibolona y tenía problemas de una adenofiosis difusa y vejiga hiperactiva y tenía un síndrome de Mernier que nos cuestionaba la decisión de dar una terapia hormonal. Vean en ella cómo la glucosa se encuentra alterada en 103, el colesterol está en 238 y su perfil hormonal claramente en 31 de luteinizante y 61 de folículo estimulante, pero tiene un índice de andrógenos libres abajo del 2%, que es ideal en 1.1, y la testosterona total, que podría estar hasta 2.6, la tiene en 0.7. Entonces, si tiene una deficiencia de andrógenos que impacta en su calidad de vida, obviamente, con estrógenos de menos de 24 y sin problemas de tiroides. Entonces, ella de 58 años, a 4 años de su menopausia, está caracterizada por cefalea leve, bochornos de 8 a 11, está con su abanico, tiene disminución de la libido y tiene una densidad que ha perdido el hueso de -2 en la columna. Y bueno, ¿qué alternativas tenemos? Darle terapia no hormonal para buscar un efecto que no vaya con su Mernier negativo y que tenga una opción, o darle terapia hormonal utilizando dihidrogesterona, utilizando testosterona en gel y enfrentándola a ese cuadro de su Mernier y obviamente por tratar de recuperar. La Asociación Australiana utiliza la escala de Green modificada y de esta forma ellos catalogan según el grado de síntomas que tienen, su puntaje, y arriba de 15 le dan mucha importancia y la consideran como foco de tratamiento. Si nosotros vemos lo que pasa en perinato, vemos que del 2007 al 2018, vemos que el promedio de nuestras pacientes por quinquenios, el índice de masa corporal estaba en 25 antes de los 20 años, en 27 en la falla ovárica primaria, en 28 en las pacientes en los 40-44 años y de los 45-49 en 28. Y vemos cómo a los 50-54 siguen 28.5 y se mantiene subiendo entre los 60 y 64 años a 29 el índice de masa corporal y posteriormente empieza a disminuir sutilmente arriba de los 65 años. Y bueno, baja a 27, todavía a los 70-74. Todas las mujeres se siguen manteniendo robustas. Vean lo que pasa con Norma, otra paciente que hemos visto y que la doctora Reina, que viene del hospital ABC, está por nosotros compartiendo su experiencia en el diplomado ahora. Tiene 49 años, pero ella tiene un antecedente de trombosis venosa profunda durante el embarazo. Se le diagnosticó esteatosis hepática grado 2 por ultrasonido y se queja de ansiedad. Y bueno, en su padecimiento actual, ella presenta síntomas vasomotores, hasta 20 bochornos por día, y medicamentos como es tomando aspirina para la trombosis venosa, metformina para el síndrome metabólico y alprazolam para estar más tranquila. Entonces, ella maneja una glucosa de 91, pero tiene sus enzimas hepáticas en 47, la TGO con el límite de 40, y la TGP en 62, que de coloidal 50, y la DHL la tiene en 277, que también está ligeramente elevada. Es menos de 1.5 veces el límite normal, lo que nos permite todavía considerar que no tiene una falla hepática y que puede tener una línea de tratamiento adecuada. Vean su colesterol de 218 y paralelo a todo ese sobrepeso que tiene y ese fenómeno de hígado graso y esos bochornos intensos, tiene la 25-hidroxivitamina D en 19
Y bueno, ella tiene un seguimiento de julio con que sigue con enzimas hepáticas elevadas a 47 con el límite de 40, 62 con el límite de 50, y en agosto pues ya había corregido sus enzimas hepáticas de TGO y TGP. Entonces la línea de tratamiento que escogimos con ella para mitigar los bochornos es una línea que puede ser accesible al tratamiento obviamente no hormonal para poder controlar cómo sucede. Vean ustedes su impedancia. Ella tiene un índice de masa corporal que va prácticamente a 45 y tiene por el otro lado, tiene un músculo que va en 20 de índice de masa magra, que es muy bueno, arriba de 15, y es una mujer muy robusta, pero su ángulo de fase está en la percentila 4, abajo de la percentila 20, entonces tiene músculo, pero es un músculo de muy mala calidad. Tuvimos la oportunidad de presentar el trabajo en el Congreso Mundial de Menopausia a través del Grupo de México que presentamos con Andrea Genassani. Presentamos las perspectivas de las clínicas de menopausia y bueno, fuimos invitados porque tenemos una clínica de 2,800 pacientes que hemos seguido prácticamente por 35 años desde su inicio en la clínica y las vemos cada 6 meses. Entonces, en este análisis lo que nosotros tenemos es que está predominando la obesidad, ¿de acuerdo? Y tenemos el sobrepeso también prácticamente en un 25% de nuestras pacientes. Y tenemos esta obesidad que va de 28% a los 40 años, a los 50 años en 26% y a los 34 años de 25%. Entonces, hemos mantenido ese perfil y tenemos por el otro lado el síndrome metabólico, que lo encontramos prácticamente en el 25% de los casos y se comporta en los diferentes quinquenios igual. La hipertensión va subiendo también hacia el 25% y tenemos la diabetes que claramente va aumentando hacia el fin de la etapa del Strauss 2 a los 65 años, prácticamente la tenemos en un 28%. Tenemos hipertiroidismo prácticamente mínimo, pero tenemos enfermedad coronaria muy sutil y enfermedad cerebrovascular también mínima. Eso quiere decir que el poder interferir y tratar la diabetes como factores de riesgo de resistencia a la insulina asociado a los bochornos nos da la oportunidad, junto con la hipertensión, de tratar pacientes que tienen complejidades en etapa inicial, que no son una enfermedad como tal y obviamente no con secuelas, y nos permite interactuar ya sea en etapas iniciales finales con síndrome metabólico, con una estrategia terapéutica que se va a prácticamente a describir en una forma importante. Vean ustedes la salud mental, la tristeza la tienen desde el 50% y baja prácticamente al 10-15%, y la ansiedad también la tienen prácticamente en el 40% de las mujeres y hasta los 55 años ya baja al 25%, pero se quejan de irritabilidad. Entonces esos 3 síntomas hacen que su comportamiento sea más complejo y que las pacientes con estos síntomas requieran una estrategia de tratamiento que les permita dormir, controlar los bochornos, estar más ecuánimes, sentirse más descansadas, poderse concentrar mejor. Toda tristeza, ansiedad, insomnio, irritabilidad vienen a ser un comportamiento que va prácticamente del 48% y el insomnio se presenta del 53%, evoluciona prácticamente al 78% entre los 55 y 59 años. Vean cómo se comporta la ansiedad, todavía se tapa por quinquenios durante toda esta época y así, paralelo a esto, además tienen síndrome genitourinario que hace que la paciente se asocie. Entonces, si nosotros presentamos una asociación de Pearson para ver cómo está y donde hay más asteriscos y está más azul y está más cerca del 1 hay una asociación importante, vemos que los componentes de salud mental, que son la tristeza, ansiedad, irritabilidad, insomnio y la habilidad, se asocian en gran medida con la presencia de bochornos y que los cambios en la libido y la dispareunia también tienen una correlación en relación a los bochornos. Pero todo lo que es el riesgo cardiovascular, desde síndrome metabólico, hipertensión y de diabetes, tienen menos asociación con los bochornos. Entonces nos permite que aquellos pacientes que tienen un riesgo cardiovascular no tengan implícito mayor bochorno como tal, pero sí los que tienen ansiedad mental y síndrome genitourinario, que se vuelven 2 de las prioridades importantes que queremos manejar. Esta asociación de diabetes y de hipertensión
hacia los bochornos pobre, y esta asociación de tristeza, ansiedad, insomnio y labilidad, con esta correlación de piso multivariada, nos hace pensar que esta salud mental se vuelve un objetivo muy importante y que hay una relación prácticamente una asociación muy importante entre la presencia de bochornos y estos cambios, y es donde el no poder dormir bien, tener interrupciones del sueño, hace que la paciente con ese insomnio esté cansada y presente todos estos síntomas. Bien, de esta forma quisiera para terminar para ustedes presentando que la aceptación de salud mental y los trastornos de disfunción sexual y por el otro lado de síndrome genitourinario tiene una correlación importante hacia el comportamiento de nuestras pacientes en los diferentes quinquenios del climaterio. Y de esta forma, quisiera yo cederle la palabra al doctor Enrique Reyes para que él continúe con el enfoque de alternativas terapéuticas para para esta etapa y dejar muy claro que la situación de poder trabajar en este sentido nos permite que podamos lograr tener una visión adecuada de cómo controlar este fenómeno. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, doctor Ortiz, doctor Arellano, doctora Lulú. Encantado de estar desde casa transmitiendo para ustedes. Desde casa me refiero al Instituto Nacional de Perinatología. Un gusto y un honor a abordar el tema de terapias hormonales en la menopausia, indicaciones y riesgos. Mi conflicto de intereses es que doy pláticas para estas 3 empresas y el objetivo fundamental de esta plática va a ser analizar la evidencia disponible sobre indicaciones y riesgos de las terapias hormonales en la menopausia. Ya en la sesión pasada se determinó que la menopausia afecta en forma importante la calidad de vida y ya también se determinó que 1/3 de la vida, es decir, alrededor de 30 años se va a pasar en esta etapa de la postmenopausia. También en la plática del doctor Ortiz se estimó que la sintomatología principal para lo cual se indica la terapia hormonal es la sintomatología vasomotora y que un 30% de las mujeres empiezan con esta sintomatología entre los 40 y 45 años, 1/3 lo empieza entre los 45 y 50 o más o menos 5 años antes de la menopausia y solo un 30% lo empieza una vez que se da la menopausia. Esto es muy importante porque la terapia hormonal se debe iniciar con la sintomatología. El primer concepto que quiero dejar claro es que la terapia hormonal no inicia cuando la paciente deja de menstruar en forma retrospectiva 1 año. Es decir, no se inicia cuando empieza la menopausia. Se inicia o se debe iniciar cuando empiezan los síntomas. Y es ahí donde quisiera que pusieran mucha atención y cambiar ese paradigma. Me permito, estas son las 3 bibliografías más importantes sobre la terapia hormonal hoy día. La posición de la Sociedad Norteamericana de Menopausia, la posición y la guía de la Sociedad Británica de Menopausia y finalmente la actualización de la Guía de Menopausia 2024 del Grupo NICE del Reino Unido. Estas 3 bibliografías, si ustedes las teclean en Google, son gratuitas, son de acceso gratuito y pueden tenerlas sin mayor problema en estas 3 guías. La más grande no tiene más allá de 90 páginas y realmente les va a aportar muchísimo. Tanto la británica como la de Reino Unido, la de NICE, si ustedes le teclean en Google y le ponen traducir, lo pueden traducir en ese momento.
¿Qué beneficios y qué riesgos tiene la terapia hormonal en la menopausia? ¿Y por qué después de que 60%, 50, 60, 70% de la población en posmenopausia o en síndrome climaterio y posmenopausia utilizaba la terapia hormonal? Esta terapia, después de este estudio que es el WHI, bajó en forma importante después del estudio clínico aleatorizado más importante en la terapia hormonal. Justamente porque con este ensayo clínico que se tuvo que detener 5, casi 6 años después de iniciado, fue que se evidenció que no solo la terapia traía beneficios, sino que algunos beneficios que se creían sentados, no solo no los beneficiaba, sino incrementaba el riesgo. Y en ese sentido se han hecho múltiples análisis, subanálisis después de la publicación de WHI en 2001 y lo más rescatable para mí, o desde mi forma de verlo, es esta imagen justamente que está justo en la guía de la Sociedad Norteamericana de Menopausia, donde nos calculan el riesgo absoluto por 10,000 mujeres por año, ¿no? Por 10,000 mujeres por año, ¿cuántos eventos más aumenta el riesgo o disminuye el riesgo? Cuando se dan estrógenos, en este caso equinos conjugados, solos, hay 2 riesgos que incrementan. El de trombosis venosa profunda, hay 5 eventos más por 10,000 mujeres usuarias por año. Para embolismo pulmonar hay 3 eventos más. Y vean los beneficios. Hay 11 eventos menos de enfermedad coronaria, hay un evento más de infarto cerebral, hay 5 eventos menos de cáncer de mama, hay 3 eventos menos de cáncer colorectal, hay 8 eventos menos de todos los cánceres, hay 16 eventos menos de fracturas, hay 11 eventos menos de muerte en general por todas las causas, e importantemente hay 26 casos menos de diabetes. Cuando ya se evalúa la combinación de estrógenos equinos conjugados con medroxiprogesterona, que era el otro brazo del estudio, sí se incrementan más los riesgos. Evidentemente hay 10 eventos más de trombosis venosa, 6 eventos más de embolismo pulmonar, 5 eventos más de enfermedad coronaria, 5 eventos más de ictus o infarto cerebral y 6 eventos más de cáncer de mama. Esto es muy importante que ustedes lo manejen. Esto se calculó únicamente para las mujeres de 50 a 59 años en esta diapositiva y cómo disminuyen los riesgos. Disminuye 25 eventos de fracturas, disminuye 10 eventos de muerte en general por todas las causas y disminuye 11 eventos de diabetes por cada 10,000 usuarias, 10,000 mujeres por año, ¿no? Entonces, sí existe un riesgo, pero podríamos decir que es un riesgo mínimo si lo comparamos, más adelante lo vamos a revisar, contra sobrepeso, contra obesidad, que te da mucho más riesgos que el hecho de la terapia hormonal. O si lo comparamos con tabaquismo, o si lo comparamos con consumir 3 copas de alcohol. De modo tal que, en términos generales, la terapia hormonal tiene sus riesgos, pero tiene en forma global más beneficios si consideramos sobre todo estos últimos 3 beneficios que aporta. ¿Cuáles son las indicaciones de la terapia hormonal de acuerdo con la Sociedad de Menopausia de Norteamérica y aprobadas por FDA? Básicamente son 4 indicaciones: síntomas vasomotores de moderados a graves, prevención de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas, tratamiento de hipoestrogenismo causado por hipogonadismo, oforectomía bilateral o insuficiencia ovárica primaria, tratamiento de síntomas vulvares de moderados a graves en ausencia de indicaciones para la terapia hormonal sistémica. Entonces se sugiere el uso de la terapia vaginal tópica. De acuerdo con la guía NICE y la Sociedad Británica de Menopausia,
La terapia hormonal está indicada igual en síntomas vasomotores, pero ellos agregan síntomas depresivos que no cumplen los criterios para un diagnóstico de depresión. También lo mencionan ellos, al igual que la FDA, en insuficiencia ovárica prematura, en atrofia vulvovaginal o síndrome genitourinarios de la menopausia, y agregan ellos función sexual alterada, particularmente el uso de testosterona o DHA para mejorar el deseo sexual o el deseo sexual hipoactivo. Digamos que los cambios fundamentales es síntomas depresivos y función sexual alterada, que son parte de lo que se manifiesta habitualmente en la menopausia. Y la tendencia actual es a utilizar estas escalas de síntomas de menopausia y en función del puntaje de estas escalas decidir el tratamiento, dado que la terapia hormonal va a mejorar las 3 esferas que evalúan la mayoría de estas escalas. Entonces, cuando utilizan en el MRCS un puntaje total mayor a 15, sería muy necesario dar o iniciar una terapia porque va a mejorar la calidad de vida de estas pacientes. Si nosotros lo consideramos que esta terapia podría ser muy adecuada, tendría que usarse con un puntaje total de mayor o igual a 8. Para el componente urogenital, que son 3 preguntas, un puntaje mayor o igual a 3. Para el componente psicológico, un puntaje mayor o igual a 6. Y para el componente somático, un puntaje mayor o igual a 8. ¿no? Esta es una de las primeras escalas validadas en español, es de un grupo chileno, la validaron en 2006 y resulta de bastante utilidad para nuestra práctica porque es una escala corta, sencilla y que nos permite en un momento dado, si muchas veces estamos pensando, oye, es que mi paciente no tiene bochornos, no, pero no duerme, no, pero tiene sintomatología musculoesquelética, no tiene bochornos, pero tiene tristeza, no tiene bochornos, pero tiene ansiedad, tiene síntomas depresivos, no tiene bochornos, pero sí tiene un síndrome urogenital, pues de ahí la utilidad entonces, porque todo eso va a afectar finalmente la calidad de vida y la utilidad entonces de ese cambio hacia hacer una evaluación más integral de la paciente y no solo decir tiene bochornos o síndrome urogenital, sino todos los aspectos que abarca el síndrome climatérico. Esta es otra propuesta donde nos ponen a las pacientes y la opción de dar terapia hormonal en forma de semáforo verde para aquellas que tienen bajo riesgo de tener alguna riesgo de complicación o riesgo de evento adverso de la terapia hormonal, en una menopausia reciente, peso normal, una presión arterial normal, actividad física, un riesgo cardiovascular menor de 5 a 10 años y un bajo riesgo de cáncer. Ahí dice, denle a todas, ¿no? La propuesta del riesgo intermedio es sí, dar la terapia, pero platicarlo con la paciente y evaluar el grado de diabetes, qué tanto está fumando, la obesidad, el sedentarismo, si tiene o no enfermedades autoinmunes, hiperlipidemia, síndrome metabólico, un riesgo entre 5 y 10% a 10 años, un riesgo cardiovascular alto, o si tiene un alto riesgo de cáncer de mama, ¿no? En este caso, un semáforo amarillo y un semáforo rojo donde nos dice preferentemente no dar una terapia hormonal cuando tiene enfermedades congénitas del corazón, cuando tiene un riesgo cardiovascular alto, mayor a 10, cuando tiene antecedente o evento de trombosis venosa o embolismo pulmonar, cuando hay antecedente o un evento de un ataque isquémico transitorio o un ictus o infarto cerebral o infarto al miocardio y cuando tienen cáncer o han tenido cáncer de mama. Nuevamente regresamos a esta diapositiva donde sabemos que en estas mujeres de 50 a 59 años va a haber
una gran cantidad de beneficios y sí va a haber que cuidar algunos riesgos y en eso están fundamentadas estas recomendaciones. Una parte esencial de cómo evaluar estos riesgos lo muestran en esta laminilla, en esta diapositiva, donde dice, bueno, en forma general, en población general, en 1,000 mujeres de 50 a 59 años, ¿no? La incidencia de cáncer de mama en la población en Reino Unido, dice, son 23 casos. Si recibe la terapia hormonal, aumenta 4 casos si es la terapia combinada. Si es la terapia solo de estrógenos, reduce 4 casos. Si la paciente estuvo en tratamiento con anticonceptivos, aumenta 4 casos. Ojo, si la paciente tiene 2 bebidas con más de 30 grados de alcohol, dos bebidas de más de 2 onzas de alcohol por día, aumentan 5 casos, aumenta más que la terapia hormonal, ¿no? El beber 2 copas, una cerveza, 2 copas de vino, 2 copas de un destilado, aumenta 5 veces más, 5 casos más el riesgo de cáncer de mama, ¿no? Si la paciente fuma, aumenta, solo por fumar, aumenta 3 casos más, ¿no? Casi igual a la terapia hormonal combinada. Pero si la paciente tiene obesidad, aumenta 24 casos, ¿no? Es decir, aumenta mucho más que dar una terapia hormonal combinada. O si la paciente, en términos generales, hace ejercicio, con hacer ejercicio, ustedes observan cómo disminuye 7 veces, ¿no? Si hace 150 minutos de ejercicio a la semana, disminuye 7 veces o 7 eventos de cáncer de mama en mujeres de 50 a 59 años. Entonces, esta laminilla es muy propia para explicar, porque uno de los mitos principales de no tomar, tanto para médicos especialistas como para las pacientes, es me va a dar cáncer. El principal motivo por el que la mujer decide no tomar una terapia o el médico decide no dar una terapia es le va a dar cáncer de mama, ¿no? Y en esta laminilla podemos ilustrar perfectamente para el médico especialista o para el paciente cómo no solo es la terapia hormonal, sino es una confluencia de factores y debemos de estar conscientes de los beneficios que pudiera tener la terapia en un momento dado. Que sigue. Si nosotros analizamos por edad, pues evidentemente el menor beneficio, donde ustedes ven las rayitas, las barras negras y blancas, casi iguales, es en el grupo de 70 a 79 años, y donde ven los mayores beneficios que ya hemos analizado es en la edad de 50 a 59 años. De hecho, por eso mucho se pregona que el límite para dar la terapia hormonal debiera ser los 60 años. Y el tiempo que se debe de utilizar esta terapia hormonal, aquí se muestra los beneficios y riesgos de dar la terapia por 10 años, menos de 10 años, evidentemente hay un beneficio, una disminución de un 30% de todas las causas de mortalidad, una disminución de enfermedad coronaria y sí un incremento de tromboembolismo y no hay un riesgo en cuanto a infarto cerebral. Pero si lo damos por más de 10 años, vean ustedes si empieza a incrementarse en cierta forma el tromboembolismo, la enfermedad, aunque no es significativa, empieza ya a verse un incremento y aquí sí un incremento de infarto que sí es infarto cerebral que sí es significativo. De ahí que la mayoría de sociedades recomiende no dar la terapia hormonal por más de 10 años. Sin embargo, esto es debido a que hay pocos estudios que sigan a esas pacientes arriba de los 65 años y evaluar los efectos considerando los tipos de terapia actuales, ¿no? Todos nos quedamos con WHI, que ya casi nadie utiliza esas terapias del WHI,
Y utilizamos evidentemente un tipo de tratamiento que es primero dosis bajas o dosis medias, y utilizamos más preparaciones transdérmicas o vaginales que la vía oral en términos generales. De modo tal que en estos pacientes arriba de los 65 años hay todavía mucho que investigar. Este es un estudio donde evaluaron 10 millones de mujeres de un seguro Medicare de 2007 a 2020, y el uso de la terapia con estrógenos continuado después de los 65 años se asoció con reducciones significativas en mortalidad, en diferentes tipos de cáncer, en infarto y en demencia, ¿no? Entonces, aún falta por estudiar un poco más. Ahora, con las nuevas preparaciones que tenemos, estos son algunos ejemplos de los pocos que hay en cuanto a mujeres que tienen más de 65 años y reciban esa terapia. En quienes definitivamente hoy día podemos decir no debe de darse terapia hormonal y debemos buscar terapias alternativas no hormonales, pacientes con cáncer de mama sensible a estrógenos, cáncer relacionados con estrógenos, sangrado vaginal inexplicable, trombosis venosa profunda, trastornos de la coagulación sanguínea, accidente cerebrovascular, una presión arterial no controlada, 180-110, triglicéridos arriba de 400, pueden ser contraindicaciones relativas, y estas contraindicaciones no aplican a las terapias locales con estrógenos vaginales. Algo también muy importante que debemos dejar claro es que en mujeres posmenopáusicas asintomáticas no se vale dar terapia hormonal para prevención primaria de afecciones crónicas, porque disminuye diabetes, porque disminuye osteoporosis, porque disminuye enfermedad cardiovascular. No se vale si no tiene sintomatología menopáusica. Y esto lo dicen diferentes asociaciones. Estas son las asociaciones norteamericanas. Ninguna de ellas recomienda la prevención de enfermedad coronaria, dar terapia hormonal. Ninguna de ellas recomienda consideraciones especiales para disminuir enfermedades crónicas, ¿no? Como síndrome metabólico, como diabetes, como enfermedad coronaria. La mayoría coincide en que demos la dosis efectiva menor, la menor dosis que sea efectiva, y la duración, la mayoría de ellas, 5, 10 años, y el Colegio Americano descontinuarla a los 65 años como máximo. ¿Qué dosis se utilizan hoy día con las terapias hormonales? Pues están las ultra bajas, las dosis ultra bajas, las dosis bajas, las dosis estándar, las dosis moderadas y las dosis altas, ¿no? En general, podemos decir que la dosis estándar es 1 miligramo de estradiol, que corresponde a 2 pumps de estos tratamientos, 3 disparos de spray, un parche, o el estradiol, si es oral, 2 miligramos, ¿no? La dosis estándar debiera ser la inicial, y de ahí tratar de reducir a la dosis mínima efectiva. Si la paciente tiene de 40 a 45, se recomiendan empezar con dosis bajas a ultra bajas. Y si la paciente tiene de 45 a 55, dosis estándar. En pacientes con insuficiencia ovárica primaria o hipogonadismo, habría que usar ahí sí dosis moderadas a altas. El progestágeno debe ir acompañado de la dosis de estradiol. Si estamos utilizando dosis estándar de estradiol, debemos usar progesterona micronizada, ya sea en forma continua o secuencial, 100 miligramos o 200 miligramos. Esta que ya casi no la utilizamos, medroxiprogesterona, 2.5 o 10, y noretisterona, si vamos a usar la terapia hormonal, 5 miligramos vía oral. O la alternativa, que podría ser el DIU de levonorgestrel, que se utiliza hoy día hasta 7 años. Estos son los esquemas más utilizados. Si queremos que la paciente regle, utilizamos un esquema cíclico y secuencial. Si no queremos que regle, utilizamos en forma continua el estrógeno, y secuencial para protección endometrial el progestágeno, preferentemente progesterona micronizada.
O bien, si no queremos ya que menstrue y tenemos una buena protección endometrial, el régimen continuo combinado. En cuanto a algo que preocupa muchísimo es justo el seguimiento de estas pacientes, ¿no? En este análisis que se hace una corte, solo el 38% de las mujeres, o el 28% en esta población alemana, recibieron un tratamiento para sus síntomas de la menopausia, y de ellas, en el caso de alemanes, el 92% recibió terapia hormonal, pero solo el 40% recibió terapia hormonal versus otras terapias en población norteamericana y de Reino Unido. Y el tema central es la continuidad. La gran mayoría de las pacientes a 2 años tienen una continuidad menor al 6%, ¿no? Sea de la terapia hormonal, sean benzodiazepinas, sean antidepresivos, sean anticonvulsivos, tienen una tasa de adherencia y continuidad menor al 6%. Y solo para comentar, las indicaciones de estas hormonas bioidénticas serían básicamente que tenemos hormonas bioidénticas que contienen estrógenos, estradiol, estrol, biestrogen, triestrogén en diferentes presentaciones que están aprobadas por FDA. Las terapias no aprobadas son las terapias combinadas que tienen progesterona, y las indicaciones solo es cuando no se cuenta con la dosis que nosotros queremos o no se cuenta la vía que nosotros queremos administrar. Es la única indicación de usar hormonas bioidénticas de acuerdo a la Academia Nacional de Ciencias y lo que han adoptado la mayoría de asociaciones. Como conclusiones, podemos decir que esta terapia hormonal es el tratamiento más eficaz para controlar los síntomas vasomotores y genitourginales en la menopausia, con un perfil de riesgo-beneficio favorable en ciertas poblaciones, que debemos de iniciarlo justo en la transición antes de la menopausia, dado que eso maximiza los beneficios, reduce los riesgos y siempre la dosis baja más efectiva, preferentemente la forma no oral, transdérmica o vaginal, y un tiempo menor a 10 años. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Permíteme un momento. Lista. ¿Ya ves mi pantalla? Ya. Bueno. Muy buenas noches a todos. Yo agradezco amablemente su invitación por permitirme participar en este máster por un grupo de expertos bastante importante, el doctor Guillermo Ortiz Luna y a todo el equipo, la doctora Yatzul, a todo el equipo, a la doctora Paulina. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar sobre uno de los temas que me tocó abordar, que es en relación a la paciente con la terapia no hormonal en aquella paciente con complejidades. En un momento, solamente que no me deja estar, aquí está. Vamos a abordar todas aquellas condiciones específicas de aquellas mujeres por arriba de los 50 años, como bien mencionaba el doctor Reyes, que básicamente está caracterizado por estas comorbilidades que pueden estar asociadas en la transición a la menopausia, propias de la posmenopausia o que ya vienen acarreando de tiempo atrás. Poco de lo que vamos a abordar relacionado al síndrome vasomotor es rápidamente algunos aspectos fisiopatológicos. Vamos a hablar de las comorbilidades y cómo nosotros podemos empezar a implementar estrategias diagnósticas que nos pueden ayudar a llevar el caso de nuestros pacientes que presentan estas condiciones, mayor de 50 años y con comorbilidades. Y vamos a hablar de algunos de los esquemas de las terapias no hormonales que están indicadas en esta paciente que bien mencionaba el doctor Reyes, que está, aunque tenemos a la terapia estrogénica como el estándar más importante para tratar este patrón complejo del síndrome vasomotor, y todo lo que nos lleva a la posmenopausia, difícilmente vamos a tener un esquema de paciente especial para tratar este tipo de problemas. Recordar nuevamente que el envejecimiento reproductivo y toda esta pérdida constante de estrógenos es básicamente por el agotamiento folicular y la atresia de este
de esta capa muy importante que es la granulosa, que nos lleva obviamente a la reducción importante de estrógenos. Importante mencionar que no hay dos mujeres que experimenten la menopausia de la misma forma, pero sí síntomas muy comunes que van a afectar negativamente en la calidad de vida. Entonces, el síndrome vasomotor, el bochorno, es aquella sensación repentina de calor que habitualmente está asociada a sudoración profusa, generalmente asociada o relacionada con palpitaciones y escalofríos. Algo muy importante de muchos estudios epidemiológicos, creo que el estudio de Schwann marca también una pauta importante para considerar que la mujer que experimenta este proceso desde la transición a la menopausia hasta la posmenopausia padece síndrome vasomotor en un 80%. Y esto obviamente más del 20% deteriora la calidad de vida. Sin embargo, es importante recalcar que una mujer va a vivir aproximadamente una tercera parte de su vida, es decir, cercano a los 30 años, por esto del incremento de la pirámide poblacional con un síndrome vasomotor. Y de acuerdo a las estadísticas en el estudio Schwann, mencionaban que hasta 7.4 años van a padecer síndrome vasomotor. Rápidamente, porque en nuestro siguiente participante va a hablar un poco sobre el evento vasomotor. Esquemas muy característicos que se presentan en la paciente que ya tiene un hipoestrogenismo. Recordar que para que nosotros tengamos condiciones de neurotransmisión correctas se requieren un promedio de 30 picogramos de estradiol para que los 4 neurotransmisores más importantes, que es la serotonina, la dopamina, la noradrenalina y ácido gamma-aminobutírico, tengan una correcta regulación a nivel cerebral. Pero ocurre un evento muy interesante a nivel de la zona íntima, como aquí lo podemos ver. Este es nuestro vaso sanguíneo, donde pasan nuestros vasoreceptores o nuestros receptores alfa-adrenérgicos. Van a tener una sensibilidad muy limitada y reducida para tener una respuesta muy rápida al efecto de calor o de frío. De cierta forma, el cerebro y todas estas condiciones son capaces de poder modular este evento. Sin embargo, en la posmenopausia ocurre un estrechamiento de esta zona termoneutral y una sobreexpresión o sensibilidad aumentada de estos receptores alfa-adrenérgicos. Pero no olvidar que este proceso de deprivación estrogénica, así como estos trastornos que se encuentran a nivel hipotalámico y específicamente en la zona posterior anterior, en el núcleo infundibular hipotalámico, va a estar de la mano encaminada también con esta vida media reducida hasta de 3 minutos de los neurotransmisores que ya mencionaba. Pero específicamente serotonina y noradrenalina van a tener este patrón más importante de disregulación. Una de las teorías más aceptadas hasta el momento es sobre la señalización del sistema KND, es decir, esta neurona de X-peptina 1, neuroquinina beta y dinorfina GABA. Como lo podemos ver aquí rápidamente, podemos ver cómo aquí tenemos nuestro sistema KND, que básicamente va a tener prolongaciones oferentes, van a ir hacia la zona de GNRH y específicamente a la zona termoneutral. Especialmente, este es un sistema muy interesante porque está regulado por la retroalimentación de los estrógenos. Cuando yo no tengo un aporte, una regulación de este sistema hacia la inhibición de estos receptores, específicamente el de neuroquinina tipo 3, vamos a tener una sobreexpresión de estas neuronas y especialmente sobreestimulación e hipertrofia de la zona termoneutral. Y esta es una de las teorías más especiales que en un momento el doctor Alan Río nos va a detallar de una manera más específica. Algo muy importante que sí creo que es necesario destacar, que la mujer no solamente se caracteriza por un síndrome vasomotor. Recordar que esto que el doctor Andrea Yanazani nos marcaba por allá del 2005, donde el sistema PINE está regulado un patrón de deficiencia estrogénica caracterizado por un área psiconeuroendocrinológica de la mujer, donde van a haber muchos factores que al mismo tiempo van a tener disregulación por esta falta de estrógenos. ¿Cómo podemos evaluar la condición de mi paciente para saber si no solamente tiene un síndrome vasomotor, sino algo muy importante? Aquella paciente que ya viene con una comorbilidad establecida mucho antes de que llegue este proceso transicional de la menopausia, o qué paciente yo puedo considerar que incremente este factor de riesgo metabólico y cardiovascular, como ya bien nos los mencionaba el doctor Reyes, el doctor Ortiz Luna. Existen más de 15 escalas. Importante mencionar, todas las escalas subjetivas tienen que estar categorizadas o calificadas por una regla que se llama alfa de Cronbach, que nos dice que aquella escala que tiene un puntaje por arriba de 0.7 tiene una muy buena forma de evaluar la calidad de vida. La MENC, la Menopausia y Rating Scale son las escalas que habitualmente ocupamos en la clínica donde yo laboro, en el Hospital Regional 1 de Octubre, donde tenemos una población cercana a las 2.300 mujeres.
Aquí podemos ver, es una escala, la Menopause Rating Scale, donde nos evalúa la esfera somática, la esfera psicológica y la esfera sexual. Esta escala está traducida a más de 25 idiomas y especialmente tiene un alfa de Cronbach por arriba de 0,84. Es decir, que de una manera muy detallada podemos conocer las condiciones y especialmente la calidad de vida de nuestras mujeres. Y tenemos también la MENCUL, que especialmente es una de las escalas con mayor fuerza en el puntaje de calidad de vida. Sin embargo, a lo mejor lo complicado es hacer la puntuación y la sumatoria. Pero también tenemos escalas como la escala de Green, que además de tener la esfera somática, psicológica y vasomotora, nos incluye la del aspecto sexual. El puntaje es de 0,78 que también podemos nosotros utilizar. ¿Qué importancia tiene conocer a la mujer y estos trastornos metabólicos que llevan de este hipoestrogenismo que se va presentando de manera gradual? No solamente ocurren eventos muy importantes, recordar que las glándulas que van a auxiliar a esta deficiencia estrogénica es la redistribución de grasa desde la zona pectoral y de la zona femorocrural, se van a depositar en la zona central y especialmente en el tejido adiposo y en las vísceras, generando, por supuesto, un proceso peroxidativo bastante importante. Esto obviamente va a reducirse o va de la mano con esta reducción de la tasa de quema calórica. Por eso las mujeres cuando llegan a la consulta y nos refieren que están subiendo de peso es debido a que nuestra tasa de quema calórica se va a reducir desde un 35 hasta un 30%. Es decir, anteriormente si nosotros nos comíamos una taza de cereal con leche, a lo mejor solamente voy a quemar el 70%. Y esto es importante porque no solamente que tenemos una reducción de tasa de quema calórica, sino además el evento más importante compensatorio de la tejido adiposo, como es la peroxidación de lípidos, nos va a llevar a un incremento de lípidos séricos. Y además, el efecto también de regulación de la glándula adiposa va a llevar a este hiperinsulinismo que va a estar incrementado de una manera sostenida y regulada, que obviamente de la mano va con el incremento de los andrógenos, porque saber que no solamente es el tejido adiposo, también es la glándula suprarrenal, que nos va a dar también este aporte con la descontrol metabólico que ocurre en estas mujeres. Y entonces, condiciones muy específicas de daño endotelial, trastornos hiperlipidémicos, cambios protrombóticos y aterogénicos, porque recordar que el estrógeno mantenía este proceso antioxidante a nivel vascular. Todos estos factores van a llevar a un incremento de riesgo cardiovascular. Por eso es importante conocer que no necesitamos tener una paciente enferma para que, o con alguna comorbilidad, que esto además va a estar aún más incrementado, sino también es importante que cuando nuestra paciente llegue por un síndrome vasomotor, es de obviedad nosotros conocer en qué condiciones se encuentra el factor de riesgo cardiovascular. Todos y cada uno de nosotros vamos a tener estas calculadoras que son totalmente gratuitas. Tenemos la del Instituto Mexicano del Seguro Social o la de la Organización Mundial de la Salud y especialmente la de la Asociación de Cardiovascular Norteamericana, donde nos dan este patrón de semaforización. Y aquí podemos ver una serie de 11 ítems donde nos permite conocer si una mujer que llegó a la transición menopáusica o se encuentra en posmenopausia y queremos conocer su estado metabólico actual, vamos a saber que cualquier mujer que tenga un puntaje por debajo de 5 es la óptima para llevar a cabo una terapia estrogénica que bien nos expresaba el doctor Reyes. Sin embargo, aquellas pacientes que además de tener este patrón sintomático se agrega un patrón de comorbilidad, pues es difícil que podemos tener a la paciente idónea para tratarla con terapias estrogénicas. Otra de las calculadoras que ya también los clínicos tenemos la obligación de llevar a cabo es la medición del riesgo de cáncer de mama. Conocer que aparte de que las pacientes tienen comorbilidad, obesidad y metabolismo alterado, además de factores patológicos de cáncer de mama o alguna patología por esta sobreexpresión de la densidad mamaria, también es importante mencionar que de aquí vamos a conocer qué paciente es preferible limitar el uso de la terapia estrogénica. Otra calculadora gratuita que tenemos en acceso y que podemos conocer que para tener una paciente óptima y no tener la estimulación al receptor alfa o beta adrenérgico, vamos a tener que necesariamente tener un puntaje por debajo de 1,67. Otra de las calculadoras que no necesita la paciente llegar con una densitometría y avalarnos que tiene una mineralización ósea bastante reducida es el FRAX. El FRAX desde hace más de 20 años es una escala que nos permite categorizar qué trabécula está dañada por el hipoestrogenismo, obviamente asociado a la menopausia, o qué mujer tiene una desgane de la masa trabecular
muchísimo antes de la menopausia. Recordar que las mujeres llegaron a la menopausia a veces con alguna comorbilidad, con uso de esteroides o con algún factor de riesgo que la calculadora bien no los marca, y saber en qué paciente no necesito llegar a una fractura para poder iniciar una revaloración. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a tratar? Asociaciones europeas y actualmente las nuevas tendencias tanto de la Menopause Society, así como de la Endocrinology Society y el ACO, la International Menopause Society, marcan que la necesidad, como bien lo marcaba el doctor Reyes, es básicamente la terapia estrogénica. Pero ¿qué tenemos en nuestro país y qué tenemos en el mundo? Que con este incremento de la pirámide poblacional también va incrementado este patrón comórbil agregado al paciente. Hasta el 2024 teníamos una edad media de presentación de la esperanza de vida hasta los 78,4 meses. Actualmente la esperanza de vida se calcula que hasta cercano a los 80 años las mujeres en México van a tener vida y aún en menopausia. De igual manera, de estas mujeres, hasta el 46% van a tener menopausia, vamos a estar en estas etapas de hipoestrogenismo. Quiere decir que las pacientes, 5 de cada 10 mujeres, vamos a estar en esta etapa de hipoestrogenismo y con estos patrones altamente oxidativos. Recordar que el 80% de las mujeres son sintomáticas, pero muy interesante. 4 de cada 10 y hasta 5 de cada 10, a pesar de tener las condiciones necesarias para tomar terapia estrogénica, no la toman. Y ya sea porque tienen alguna condición clínica o porque simplemente no la quieren utilizar. Creo que es por demás explicar lo que ya el doctor Reyes bastante bien nos los presentó, pero sí conocer que aunque la terapia estrogénica va a tratar de mejorar todos estos patrones sintomáticos, clínicos y especialmente preventivos, como es en el caso de la osteoporosis, difícilmente vamos a tener a la paciente idónea que pueda tomar una terapia estrogénica como primera opción. Esto es importante porque las contraindicaciones que limitan al clínico poder iniciar una terapia estrogénica básicamente son las condiciones hormonodependientes como el cáncer de mama, de ovario, de endometrio y aquellas condiciones que nos limitan también el uso de manera inmediata para usarla, como los sangrados uterinos anormales, el tromboembolismo venoso, la cardiopatía y las enfermedades hepáticas, entre unas otras. Importante mencionar que a pesar de que tenemos a la paciente sin contraindicaciones y en las condiciones óptimas con su estándar ya bien caracterizado, las pacientes no la quieren tomar. Y no más allá del 48%, las pacientes no acceden a los beneficios que tiene la terapia. Por tal motivo, ¿qué puntos de importancia tenemos que considerar en nuestra paciente que llegue en posmenopausia? Primero, que la paciente va a llegar con una serie de condiciones clínicas que va a alterar tanto la frecuencia como la gravedad de estos síntomas vasomotores. Pero muy importante, el porcentaje de los eventos adversos va en promedio por allá del 32%. Pero no solamente eso, a pesar de que las pacientes tienen una buena adaptación a la terapia estrogénica, tienen una condición clínica que la vigilancia les permite llevarla a cabo, no la van a tomar y el apego terapéutico es básicamente muy limitado y reducido. En el estudio Schwann, dentro de otras características que se evaluaron, se encontró que las pacientes europeas que no se rehusaban totalmente a tomar terapia estrogénica hasta en un 56%, en tanto que las estadounidenses hasta en un 54%. Pero vean las asiáticas, 8 de cada 10 mujeres asiáticas se rehusaban a usar terapia estrogénica. Esto nos lleva a la tarea que aunque tenemos como la terapia estándar de oro para tratar este patrón comórbil y sintomático, tenemos opciones terapéuticas, pero no solamente eso. Si ya tenemos un patrón alterado metabólico por esta comorbilidad que se asocia y aparte glándulas especiales que se encargan de tratar de compensar este hipoestrogenismo, por supuesto que la mujer tiene que mejorar las condiciones de vida y tener las terapias bien conocidas, tanto las farmacológicas como las naturales. Y obviamente esto es muy importante porque tenemos a un país que tiene alto consumo de medicina natural o alternativa y en algunos de los casos hasta bioidéntica que no está aceptada. Entonces, el ejercicio obviamente es un patrón obligatorio, ya ni siquiera es una condición. Es la necesidad de explicarle a la paciente que todo este patrón de enfermedad que ya puede ir de la mano hasta mucho tiempo atrás de que inició el hipoestrogenismo, son factores obviamente que ameritan empezar a reducir al menos del 5 al 10% por necesidad para tratar de aminorar todo este patrón de comorbilidad que a veces la paciente
llega no solamente con un síndrome vasomotor bastante severo, sino además con este patrón de oxidación muy acelerado que impide que la paciente sea idónea para tratarlas con terapias estrogénicas. Pero muy importante saber que la diabetes mellitus somos el segundo país con mayor tasa de prevalencia en insulinoresistencia, especialmente en diabetes mellitus tipo 2. Recordar que la glándula pancreática también es una de las que van a estar involucradas en este patrón de enfermedad. Y obviamente promover este ejercicio y dieta de manera saludable. Recordarle a la mujer, hasta la que tenga más limitación para el uso de ejercicio, que tiene que llevar a cabo una frecuencia entre 3 y 5 veces por semana e irle graduando de poco a poquito, de empezar con 20 minutos hasta progresar a 1 hora, que sería lo ideal. Sin embargo, lo mínimo que se pretende hacer es que la paciente durante 3 días a la semana lleve a actividades físicas para tratar de reducir este 5%. ¿De qué se trata la terapia no hormonal? Pues básicamente tenemos un grupo muy especial, como son aquellos de prescripción médica, como son los inhibidores de recaptura, tanto de serotonina como los duales, que son de serotonina y noradrenalina. Tenemos en este grupo a los fármacos emergentes que tienen su específica selección en el receptor de neuroquinina tipo 3, que se encuentra en esta zona termoneutral ampliamente que vamos a estar tratando durante estas ponencias. Pero también tenemos toda esta gama de elementos dietéticos y suplementarios que se menciona que hasta 40% de las mujeres los usan sin prescripción médica, que esto es muy grave, como lo vamos a ver más adelante. Y obviamente tendencias como el cambio del estilo de vida, técnicas mente-cuerpo, que hasta el momento son estudios que han considerado no más allá de una fase de evidencia clínica 3, no son de eficaces, sin embargo se mencionan en la revisión 2023. La importancia de conocer por qué utilizamos los inhibidores de recaptura es por la sencilla razón que a nivel de la zona termorreguladora tenemos una sensibilidad a los receptores de serotonina en el 5-HT2 y en el 5-HT3. Esto es importante porque podemos tener un grupo de inhibidores de recaptura que van desde los más afines a estos receptores, como es el citalopram, el escitalopram, la paroxetina y posteriormente la fluoxetina. Entre más alejados a este receptor, menos efectos vamos a tener para controlar este síndrome vasomotor. Esto es importante que se los mencionemos a las pacientes porque muchas de ellas, cuando nosotros prescribimos un escitalopram o un citalopram, nos dicen que son tratamientos para psiquiatría y entonces difícilmente logran considerarlos como una terapia ad hoc. Y esta es la respuesta porque tenemos una afinidad mayor en esta zona termoneutral del receptor 5-hidroxitriptamina 2 y 3. Aquí tenemos un ejemplo de las diferentes específicos inhibidores de recaptura y a diferentes dosis, pero si ustedes se fijan en esta zona podemos ver que van más o menos con una mejoría clínica entre 40 y el 50%. Esto deja a la revisión de la Asociación Americana que se pueden utilizar, sin embargo, hay que ver qué paciente va a ser la más ad hoc para tratar de minorar este síndrome vasomotor. Recordar que la mayoría de estas terapias no van a tener un patrón selectivo y sobre todo dominante para quitar completamente el síndrome vasomotor. Sin embargo, son aquellas terapias que nosotros nos podemos auxiliar. Porque también es importante mencionar porque la mayoría de ellos al tener una modulación en este receptor de serotonina también tienen efectos adversos y entre ellos tenemos pacientes que van a presentar náusea, diarrea, insomnio, vómito, pero algo muy importante, dentro de las escalas de calidad de vida, la paciente nos refiere a este trastorno sexual. Y obviamente los inhibidores de recaptura, uno de los mayores impactos es en la resequedad de mucosas y muchas de las pacientes además agregan disminución de la libido. Por tal motivo, muchas de las pacientes, aunque tienen una mejoría importante en el síndrome vasomotor, presentan un agravio muchísimo mayor del trastorno del deseo sexual. Otra de las terapias que también podemos utilizar o que están consideradas en esta revisión de la Asociación Americana de Menopausia es la terapia con suplementos naturales y específicamente tenemos 3 grupos, que son los fitoestrógenos, las isoflavonas, los lignanos y los cumestanos. Muy importante mencionar, estos van a tener su mecanismo más importante en el receptor alfa-estrogénico. Es decir, al ser estructuralmente o bioquímicamente muy parecidos al ciclopentano perhidrofenantreno,
Su mecanismo de acción es especialmente en el receptor alfa y beta. Esto es importante mencionarlo porque aquella paciente con cáncer hormonodependiente no van a tener menos sensibilidad que una terapia estrogénica. Mucho ojo, porque son terapias que se abusan en nuestra población, es una de ellas, es altamente consumidora de terapias naturales. Y entonces, al tener tal vez 100 veces o hasta 1000 veces menos potencia, sí podemos ver que este grupo va a tener sensible un mecanismo de acción muy parecido al receptor estrogénico. Esta es una revisión del 2015 donde se evaluaron una serie de metaanálisis donde se encontraron que especialmente la terapia naturista o especialmente con estos suplementos que vamos a ver más adelante, habían demostrado el 43% de la disminución del síndrome vasomotor, muy parecido con lo que llevábamos en los inhibidores de recaptura de serotonina. Sin embargo, tenemos esta revisión del 2022 del doctor Andrea Yanazan y un grupo de expertos, donde especialmente al extracto de polen y específicamente a este extracto de pistilo número 82, le encontraron una sustancia muy parecida a la serotonina y específicamente la N-omega-metilserotonina, que en conjunto con otras sustancias, como es la vitamina E y algunas otras de sustancias antioxidantes, al cabo de 3 meses del uso de manera continua de 40 miligramos, se reducía el síndrome vasomotor. Sin embargo, de acuerdo a la revisión, nos mencionan que no más allá del 50%, entre el 43 y el 50%. Otra de las terapias como el Humulus lupulus, que también se encuentra en algunos otros ácidos específicamente grasos, también tienen este factor específico, pero al final son sustancias que van a tener específicamente función tanto en el receptor alfa como en el receptor beta. Sin embargo, también es importante mencionar que estos, al tener mucho impacto en el receptor beta, también tienen una mejoría en la masa mineral ósea. Otra de las terapias que también ha probado ser bastante eficaz por esta combinación de 48 ácidos triperténicos y 8 ácidos felúricos es la simicífuga racemosa o el Black Kush. Esta es una de las sustancias muy conocidas por su efecto tan competitivo, muy parecido al receptor agonista y antagonista del receptor estrogénico. Por tal motivo, su propia molécula también en el extracto del rizoma, y específicamente a dosis de 40 miligramos, tiene estos mecanismos. Esta molécula, en el extracto de rizoma, se encontraron estos 48 ácidos triparténicos y estos 8 ácidos felúricos, y se encontró que la acteína, el simicifugósido, el cimiracemósido y la desoxiacteína tenían patrones inhibitorios en el adenocarcinoma de mama. De la misma forma, también tenían su propia sustancia, la omega-metilserotonina, y básicamente su función bloqueadora antiinflamatoria, como es las metaloproteasas. Aquí tenemos también otros como el aceite de onagra, que especialmente es un derivado de estas plantas, especialmente del ácido linoleico y gamma-linolénico, que especialmente también benefician a la paciente con síndrome vasomotor. Sin embargo, específicamente su modulación es antiinflamatoria y con un efecto antioxidante más que en el receptor estrogénico. Sin embargo, es importante mencionar que tenemos un grupo muy importante que está también considerado como los fármacos emergentes, y uno de ellos es el fezolinetant. El fezolinetant está aprobada por la FDA a partir de mayo del 2023, y esta es una molécula específicamente para regular a esta zona termoneutral que es en el sistema KND. Esta es una terapia que con los estudios de Skylight 1 y el Skylight 3 probaron que la dosis de 30 miligramos y de 45 miligramos no solamente reducía la frecuencia y la gravedad de los síntomas vasomotores, sino además este patrón que el estrógeno, al estar carente y al tener una estimulación constante y repetida de la neurona de neuroquinina beta, se veía regulada. Y esto lo podemos ver, como más adelante lo vamos a ver con el doctor Alan, que teníamos una regulación muy selectiva de la neurona que especialmente genera esta sobreexpresión de efectos eferentes a la célula efectora y especialmente en la zona termoneutral. En estos estudios rápidamente se pudo evaluar comparada con placebo en más de 1000 mujeres, donde se encontró que desde la semana 4 se encontraba una reducción muy importante a muchísimo más del 40%. Y que al momento de concluir la semana 12 se tenía una mejor respuesta
en los tres grupos. Y tenemos a otro grupo que es el Insanetar, que ya lo tenemos concluido, ya concluyó la fase 2 y específicamente un antagonista del receptor de neuroquinina tipo 1 y tipo 3. Y pues básicamente algo importante que nos menciona la terapia no hormonal para tratar a estos pacientes, es importante individualizar a cada una de nuestras pacientes. Recordar que como ya nos los marcaron el doctor Ortiz Luna y el doctor Guillermo, el doctor Reyes, es que la paciente idónea para tratar el síndrome vasomotor es especialmente con terapia hormonal de la menopausia. ¿Qué características o qué condiciones debemos de tener? Una mujer menor de 60 años que tenga menos de 10 años haber iniciado la menopausia y que tengamos categorizada a esta paciente idónea para que no tenga alguna contraindicación. Si este es nuestro caso, tenemos que aplicar siempre el riesgo cardiovascular. Esto es algo importante porque nuestras pacientes cuando llegan a esta etapa llegan con un patrón ya conocido de dislipidemia y de trastorno oxidativo por incremento de la masa visceral. Por tal motivo, es necesario conocer el factor de riesgo cardiovascular, el factor de riesgo de cáncer de mama. Pero si es una paciente que tiene útero, como ya no los mencionaban, tenemos que utilizar, por supuesto, una terapia hormonal estrogénica acompañada de progesterona o en su caso con agonistas antagonistas del receptor estrogénico como es el base-doxifeno y si no con medicamento híbrido como es la tibolona, que especialmente en algunos autores considerada como progestina, pero en aquellas pacientes que no tienen útero, pues especialmente tratar con estrógenos. Pero si tenemos aquella paciente que no reúne ninguna de estas condiciones, tenemos factores de riesgo de comorbilidad, factores de riesgo cardiovascular o incremento de riesgo de cáncer de mama, tenemos que considerar que es una paciente que no va a tener las condiciones para usar al estándar de lo que en este caso es a la terapia estrogénica. Y para concluir con esta presentación, básicamente para todos los clínicos tiene que ser la calidad de vida un estándar o un pilar importante para el médico y específicamente tratar de conocer en qué momento de la menopausia estoy abordando a mi paciente y llevarla siempre a mejorar su calidad de vida. Algo muy importante, cuando la terapia hormonal de la menopausia está contraindicada, no tenemos que cerrar la puerta. Tenemos muchas opciones alternativas, hasta las terapias que se pueden ocasionalmente ir acompañadas con otras como los estrógenos locales, especialmente esto como el estriol, por ejemplo, que es una vía no absorbente a nivel vaginal, se puede tratar de manera combinada sin agredir o sin aumentar este riesgo de comorbilidad. Y algo muy importante, el éxito para tratar de manera correcta y eficaz a nuestra paciente en menopausia es siempre tratando de individualizar y garantizar la seguridad y eficacia para cada una de las pacientes, siempre priorizando que es una paciente que va a presentar comorbilidad como el principal foco de atención y que debe de ser abordada no solamente por el ginecólogo con el experto de menopausia, sino tenemos que considerar a un grupo multidisciplinario que trate esta paciente de manera oportuna y temprana, como son el servicio de endocrinología, medicina interna, psicología, psiquiatría, y hoy tenemos obesólogos que se dedican a tratar de coincidir o tratar de acondicionar las mejores dietas especiales para que esta paciente no incremente más allá su terapia comórbil, que ya van muy de la mano con este trastorno que se llama menopausia. Este es mi grupo de apoyo, de trabajo y de colaboración de siempre y para siempre, con los que yo trabajo todo el tiempo y que día a día no solamente nos ayudan a conocer todo este complejo estado que la mujer presenta como es el patrón de comorbilidad. Es mi grupo de apoyo y pues agradezco a todos su atención. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Pues bien, para finalizar las pláticas del día de hoy,
Vamos a hablar acerca de los inhibidores de la neuroquinina 3 como tratamiento emergente. Brevemente quiero agradecer al doctor Guillermo Ortiz Luna por esta invitación, por supuesto al Instituto Nacional de Perinatología, a la doctora Erandi, a Rafael Lazo y a la doctora Yatzoli. Por supuesto, es un honor compartir este foro y este día, el día de hoy, con mi profesora, la doctora Patricia Loranco. Pues bien, como parte de la introducción, sabemos que la mujer va a cursar por diferentes etapas en su vida, de lo que ya estamos bien estudiados acerca del el estro más 10, en donde vamos a tener toda esta modificación que se va a tener a lo largo de su vida. Va a pasar por una etapa de la niñez, la adolescencia, la edad adulta y posterior la posmenopausia, alrededor de los 47-52 años en nuestro país. Y pues bien, como tal, la menopausia sabemos que es una fase fisiológica que es inevitable en la vida de la mujer y que se estima que más de 1.000 millones de mujeres en todo el mundo estarán en esta etapa para este año 2025. Las mujeres van a atravesar por esta etapa de su vida en un momento considerable que se considera aproximadamente un tercio de su vida. Un número significativo de estas pacientes van a tener sintomatología menopáusica de intensidad variable y los cuales pueden afectar clínicamente y comprometer la calidad de vida. La transición a la menopausia, toda esta disminución en el hipoestrogenismo, cuando empezamos a observarlo, va a constituir este proceso heterogéneo con manifestaciones y experiencias que van a diferir entre cada paciente. Una paciente puede presentar sintomatología vasomotora importante y a lo mejor otra paciente ni siquiera llega a conocer qué es un bochorno, pero es importante tenerlo en cuenta. Los signos y síntomas, de acuerdo a este artículo que está muy bien descrito de la doctora Patricia Monteleoni, sabemos que es en sistema nervioso central, cambios en piel y mucosas y cabello, función sexual con esta disminución del deseo sexual, cambios en el peso y el metabolismo, aumento de la grasa visceral, que sabemos que tiene más inflamación, aumento de la circunferencia de cadera, en el sistema urogenital, lo que ya mencionaban los doctores previos del síndrome genitourinary de la menopausia, urgencia urinaria, infecciones recurrentes que van a presentar nuestras pacientes, como lo menciona el doctor Ortiz Luna, que es algo que tenemos que tener muy importante en nuestras pacientes, y el sistema musculoesquelético, donde vamos a observar todo este cambio en la composición corporal, donde empezamos a ver sarcopenia y, bueno, un claro síntoma que se va a presentar, que es el dolor articular por esta disminución estrogénica. Como bien lo mencionaba la doctora Loranca, no va a haber dos mujeres que experimenten la menopausia de la misma manera, pero sí hay síntomas comunes que pueden llegar a afectar negativamente su calidad de vida. Y pues bien, ¿cuál es el síntoma vasomotor? Los hot flashes, Vamos a tener que son la primera causa generalmente por las que los pacientes van a acudir con nosotros para buscar ayuda médica en esta etapa de la vida. Sabemos que hay un aumento de la temperatura tan importante que se va a clasificar de diferentes: leve, moderada y grave, y posteriormente vamos a tener una disminución por estos efectores de disipación del calor y vamos a ver escenarios como esto, con un aumento importante de la sudoración de la paciente para disipar toda esta elevación de la temperatura en el centro de la termorregulación. Estos síntomas vasomotores van a incluir los bochornos, las sudoraciones nocturnas, que solamente es el momento en el que se van a presentar, temblores y aumento en la sensación del calor. Se presentan alrededor del 80%, de acuerdo al Study of Women Across the Nation, en todas las mujeres durante la transición a la menopausia. Es decir, desde que empieza a haber esta fluctuación en la GnRH y disminución estrogénica con estos cambios y picos de los estrógenos, van a empezar a tener las pacientes sintomatología vasomotora y lo van a calificar de moderado a grave en la mayoría de los casos. ¿Qué implicación va a tener esto? Vamos a tener pacientes que van a tener durante su día a día sintomatología vasomotora con desconcentración en sus actividades de la vida diaria, van a tener despertares nocturnos, por lo tanto no van a tener un sueño reparador, al día siguiente tendrán cansancio, estarán haciendo sus actividades con sueño, con poca energía durante el día. Esto va a condicionar a que no hagan ejercicio, que aumente el peso, que tengan aumento en los perfiles de glucosa, de lípidos, síndrome metabólico. Y finalmente, en el peor de los escenarios, vamos a tener pacientes que tengan discapacidad. ¿Cómo se va a clasificar? De acuerdo a la FDA, de leve, moderado a grave.
aproximadamente un tercio de las mujeres van a continuar teniendo estos síntomas vasomotores moderados a grave durante más de 10 años. Si estamos hablando que se presentan en etapa desde la transición, pueden llegar a presentarlos incluso en la posmenopausia tardía, de acuerdo al STRO. Los síntomas vasomotores leves, sabemos que hay un aumento de la temperatura, pero no hay una sudoración, como la imagen del lado izquierdo. La imagen central, hay un aumento de la temperatura, una posterior sudoración, pero la paciente puede continuar haciendo sus actividades de la vida diaria. Y los síntomas vasomotores que son graves o severos, vamos a tener un importante aumento de la temperatura y una sudoración en el que las mujeres tienen que hacer una pausa para continuar sus actividades por lo importante que se presentan. Y es tan importante en algunas pacientes y afecta la calidad de vida como lo muestra la imagen que pondré más adelante. Los síntomas vasomotores asociados a la menopausia afectan la salud y la actividad de las mujeres, es decir, salud física, enfermedad cardiovascular, pérdida ósea y fracturas, envejecimiento epigenético. Van a presentar alteraciones en el sueño, alteraciones en el estado de ánimo posteriormente, calidad de vida, relaciones interpersonales y carga económica, porque son unas pacientes que van a utilizar importantemente los recursos sanitarios para buscar ayuda. Entonces, podemos ver escenarios tan importantes como esta paciente en la que de esta lo tomé de referencia de una plática que en algún momento di en otro estado, en el que un paciente se me acerca y me comenta que la sintomatología vasomotora fue tan grave en ella que era como volver a tener un niño pequeño, es decir, despertares, no poder conciliar adecuadamente el sueño, como es cuidar a un niño pequeño cuando recién nacido lo tienen en casa y tienen que despertarse para obviamente alimentarlo y estarlo cuidando. Entonces, ese escenario en el que algunas mujeres pueden estar viviendo esta sintomatología y que afecta negativamente su calidad de vida. De acuerdo a este estudio que se publica en el 2021 por la doctora Rosela Nappi, en donde se investigan a 3.460 mujeres, la prevalencia de la sintomatología vasomotora de moderada a grave fue de 40, 34 y 16% para poblaciones en Europa, Estados Unidos y Japón. De las mujeres elegibles en esta corte de pacientes para la terapia hormonal de la menopausia, en Europa el 56%, en Estados Unidos el 54% y en Japón el 79% de las mujeres fueron reacias al uso de la terapia. Y los síntomas más comunes que se informaron en esta Menopause Quality of Life, la MENQUL, fue cansancio, agotamiento, dolor en músculos y articulaciones, dificultad para dormir importantemente y bochornos, que es lo que afecta a esta calidad de vida. Si tenemos en cuenta que en general las mujeres van a presentar esta sintomatología en el promedio, de acuerdo a la bibliografía, de acuerdo a los artículos, 7 años en promedio, la mediana de persistencia después de la fecha última de menstruación va a ser 4 años y medio, y la mediana de duración es mayor si los síntomas vasomotores se van a experimentar en fase temprana, es decir, 11.8 años en premenopausia o menopausia temprana y 3.4 años en posmenopausia. Entonces, haciendo una sumatoria, en algunas pacientes se van a presentar incluso más de 14 años esta sintomatología vasomotora, de acuerdo a las publicaciones. Entonces, ¿cómo se explica esta fisiopatología, esa fisiología de los síntomas vasomotores? Sabemos que hay mecanismos subyacentes de los síntomas vasomotores, como es la termorregulación, lo explicaba la doctora Loranca, los estrógenos ováricos, que hay una disminución, estas neuronas KND hipotalámicas que se encuentran en el cerebro y vamos a tener esta hipertrofia por esta disminución estrogénica, el sistema nervioso central adrenérgico y autónomo, la serotonina, el porqué de los tratamientos que ya se venden para la sintomatología vasomotora y con serotonina de estos inhibidores, otros procesos del sistema nervioso central, el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, la disfunción endotelial que se va a presentar con un aumento de la temperatura y estos disipadores del calor, y la inflamación y la coagulación. Sin embargo, sabemos bien que la estrella de esta sintomatología vasomotora es la disminución del estrógeno, y las diferentes teorías o de las diferentes patologías, más bien las diferentes fisiopatologías que explicaban la sintomatología vasomotora, tenemos en la imagen de la esquina superior izquierda, en donde tenemos esta disminución de la zona termoneutra que con modificaciones tan sutiles como 0.4 grados centígrados van a presentarse estos efectores, estos disipadores del calor, de la temperatura del calor, en esta zona termoneutra que se ve en la posmenopausia reducida. Tenemos bien
en la ciclicidad de la GNRH y esta disrupción que se empieza a iniciar en esta transición a la menopausia con esta sintomatología vasomotora, y es porque las mujeres siguen teniendo sus ciclos menstruales y van a tener síntomas vasomotores, y es algo que no les checa realmente el por qué van a presentar, si esta sintomatología se va a presentar en una mujer en la menopausia. Tenemos también los receptores de serotonina, como ya menciona la autora, que esta activación de los receptores 5-HT1A va a provocar esta hipotermia, y la activación de la 5-HT2A va a provocar hipertermia. Entonces, por eso los mecanismos y los tratamientos que existen actualmente explicarían el por qué esta sintomatología. También bien claro la membrana pre y postsináptica, en donde tenemos que el estrógeno va a modular la vida media a 7 minutos en esta membrana pre y postsináptica, como podemos ver en la imagen, y el por qué igual estos tratamientos explicarían cómo funcionan. Sin embargo, en cuanto a los avances en el entendimiento de los síntomas vasomotores y el enfoque de las neuronas KND, tenemos lo siguiente. ¿Cuál es la línea del tiempo con donde se empezaron a investigar estas neuronas KND y el por qué? Sabemos ahora por qué ocurren los bochornos. Desde 1976 se publica este artículo en donde esta quispeptina no se conocía como tal nombre, pero se sabía que había unos pulsos de la GNRH, que ahora ya se conoce que es la quispeptina la que genera esto. En 1990, a la base del enigma, tenemos un estudio pionero que utilizó la microscopía computerizada de hibridación in situ y reveló que había una hipertrofia significativa en las neuronas en el núcleo infundibular de las mujeres posmenopáusicas. En esta área transversal promedio de las mujeres en las neuronas era un 30% mayor en mujeres en la posmenopausia. Entonces ahí fue cuando empezaron a estudiar el por qué había esta diferencia en las pacientes en la posmenopausia. La identificación clave fue que se demostró que estas neuronas se hipertrofiaban y expresaban el gen receptor del estrógeno. La implicación: estas neuronas expresan este gen y podrían ser blancos directos para la acción de los esteroides y desempeñar un papel en la regulación del sistema endocrino reproductivo. En el 2003 se publican estos dos artículos a la par, en donde tenemos este hallazgo en mutación en este receptor que causaba hipogonadismo hipogonadotrófico congénito y un fracaso en el desarrollo puberal. Es cuando se empieza a hablar de estas pérdidas de la función y empiezan a hablar del péptido derivado de la KIS1 como actores importantes o insospechados hasta el momento de la fisiopatología o la fisiología en el eje gonadotrópico. Más tarde, en el 2007, la quispeptina y la hipertrofia en la paciente posmenopáusica, empieza a haber un vínculo en la posmenopausia, en el núcleo infundibular ya específico en estas mujeres en la posmenopausia, donde este aumento significativo que se presentaba antes aumentaba estas neuronas con expresión de ARN mensajero de la KIS1. La conclusión crucial que fue una fuerte evidencia de que este aumento en el aumento neuronal y la expresión del gen de la quispeptina 1 en mujeres posmenopáusicas era secundaria al fallo ovárico. Entonces se empieza a hablar de este feedback negativo que empieza a ser que este feedback negativo que empieza a presentarse deficiente en las pacientes en la posmenopausia por la deficiencia estrogénica. Entonces, en el 2008 se publica este artículo en donde se encuentra que ya esta hipertrofia neuronal en la posmenopausia expresa ARN mensajero de quispeptina, neuroquinina B y sustancia P en los receptores estrogénicos alfa. Ya se empieza a hablar de este concepto KND en estas neuronas al expresar receptores estrogénicos alfa sensibles a los esteroides sexuales. El rol del feedback: la sustancia P-dinorfina, receptores estrogénicos alfa en el núcleo infundibular desempeñan un papel fundamental en este feedback de los esteroides sexuales sobre la secreción de las gonadotropinas en humanos. Y tenemos finalmente en el 2013 el enigma de los bochornos, la etiología de los bochornos, que había sido un misterio hasta este momento. Encontramos que estas neuronas KND proyectan áreas termorreguladoras preópticas, como el núcleo preóptico mediano, que expresa este receptor de la neuroquinina 3, el receptor principal de la neuroquinina B, y esta activación de la neuroquinina 3 en este núcleo preóptico reduce la temperatura corporal. Entonces, tenemos ya esta conclusión final. Los datos sugieren que estas neuronas KND en el núcleo arcuato transmiten estas señales estrogénicas a las estructuras preópticas que van a regular los efectores de la disipación del calor, apoyando esta hipótesis de que estas neuronas participan en la generación de los bochornos. Y es en donde tenemos esta
importante cambio en el por qué ocurren los bochornos, que ahora ya lo sabemos. Entonces tenemos que la neuroquinina B tiene un feedback positivo hacia las neuronas KND en el receptor de la neuroquinina, implicado en los síntomas vasomotores a través de la estimulación del centro de la termorregulación. Tenemos la quispeptina, que estimula la GnRH, esencial para la función reproductiva, y la dinorfina, en este conjunto de neuronas, que va a generar un feedback positivo igualmente para estas neuronas KND en el correceptor de la responsable también del pulso de la GnRH. Entonces, nuevamente, ¿cómo se va a producir esta sintomatología? Tenemos esta imagen en donde tenemos estas neuronas KND que van hacia la producción o esta formación de GnRH y posteriormente FSH-LH y nos vamos hacia el ovario. Tenemos estrógeno y progesterona. Tenemos esta retroalimentación que posteriormente, debido a una disminución estrogénica en la posmenopausia y desde la transición, vamos a tener una retroalimentación negativa que no se va a realizar de manera correcta. Entonces, estas neuronas KND se van a hipertrofiar y en el núcleo preóptico mediano va a aumentar posteriormente la actividad en el centro de la termorregulación. Entonces, debido a estas señales externas de los sensores periféricos, va a llevar una activación en los efectores de disipación del calor de manera más importante que una mujer que no tiene esta hipertrofia de estas neuronas KND. Entonces, ¿por qué se llevó a cabo este medicamento que ya tenemos disponible aquí en el país? Y se hizo un programa que se llamó el Global Bright Sky, donde incluyeron todos estos artículos que podemos ver del lado izquierdo, en donde el estudio Skylight 1 y 2, que se empezaron a realizar desde el 2019 y que concluyeron posterior al 2021, ya posterior al inicio de la pandemia, tenemos que se utilizaron dosis de este medicamento fezolinetant de 30 y de 45 miligramos versus placebo con una homogeneidad adecuada en cuanto a los grupos que se presentaron, con una N de 175, 176, 167. O sea, los grupos estuvieron bastante bien distribuidos. Y un estudio de seguridad posterior que fue el Skylight 4, en donde igualmente tenemos un grupo bastante homogéneo en cuanto a la dosis del medicamento versus el placebo. Entonces, en el Skylight 1, la efectividad para disminuir los bochornos en fezolinetant de 30 y de 45 fue de 56 y 61 para las 12 semanas versus el placebo, que solamente disminuyó un 35%. Tenemos para la efectividad para el Skylight 2, tenemos para fezolinetant de 30 de 58 y de 45 de 64% versus el placebo de 45 para las 12 semanas. En cuanto a la severidad y esta disminución, evidentemente también hubo una disminución más importante en las pacientes que recibieron una dosis de fezolinetant de 45 respecto a las que recibieron 30 miligramos y placebo. Por eso esta dosis de 45 fue la que se eligió para poderla comercializar y se aceptó por la FDA, como bien lo mencionaba la doctora Loranca, en mayo de 2023, que hasta antes de esa fecha, el único medicamento de la terapia no hormonal, además de los que se utilizan off the label, era la paroxetina. Y este medicamento vino a sumarse a estas opciones terapéuticas que tenemos en nuestras pacientes. Entonces, bien, ¿qué tan pronto se van a ver los efectos de este medicamento en nuestras pacientes? Pues bueno, la reducción de la frecuencia de los bochornos en comparación con el valor inicial que tenemos mostrada a cada semana hasta la semana 12, tenemos que en ambos grupos de tratamiento la incidencia media de bochornos se redujo en mayor medida en comparación con el placebo después de la primera semana de tratamiento. Por eso es tan efectivo este medicamento. Ya hay evidencia, ya la evidencia dice que este medicamento sí disminuye la sintomatología vasomotora importantemente desde la primera semana de tratamiento, con una mejoría sostenida hasta la semana 4, semana 12 y todos los seguimientos que se han realizado. En este otro artículo que se publica, que es parte de estas investigaciones, que es el Daylight 4, que se empieza a realizar desde noviembre del 2021 y concluye en abril de 2023, se utilizaron dosis de fezolinetant versus placebo para evaluar en estos países, Canadá, Países Bajos, Finlandia, Turquía, Alemania, etcétera, los que están en esta diapositiva, la disminución de la sintomatología vasomotora. Sin embargo, también se vio significativamente una mejoría en la alteración del sueño evaluada en esta escala, que es el PROMIS-SD.
Entonces, tenemos que esta escala evalúa las percepciones del sueño inquieto, satisfacción del sueño, sueño reparador, dificultades para dormir o para conciliar el sueño o mantenerse dormido, y cantidad y calidad del sueño. Y este DI4 nos evidencia que hay una mejoría importante, muchísimo mejor y moderadamente de acuerdo a el placebo versus los 45 miligramos de fezolinetal con estas escalas. Entonces, este medicamento también ayuda para estas alteraciones en el sueño. En este otro metaanálisis de 5 ensayos clínicos controlados, en un total de 3.295 mujeres con estas dos dosis, se evaluaron criterios de valoración y eficacia, igualmente para la alteración en el sueño, la gravedad y la frecuencia de la sintomatología y la impresión global del paciente para la gravedad en la alteración del sueño, en donde tenemos que para la gravedad de los síntomas vasomotores, el resultado principal es que el fezolinetant disminuye significativamente la gravedad de los síntomas vasomotores versus el placebo, lo que indica una disminución importante con un resultado significativamente alto. La calidad del sueño, el resultado principal fue que mejora significativamente el sueño versus el placebo, con tratamiento de 45 miligramos en esta escala PROMIS. Y en cuanto a la calidad de vida, con esta escala de calidad de vida que es el AMENCUL, hubo un resultado principal que fue mejora significativamente la puntuación total del MENCUL en el basal respecto a las siguientes semanas con esta dosis de 45 miligramos de fezolinetant. Pero algo importante, ¿qué efectos adversos pueden ocurrir? Como cualquier medicamento, efectos indeseables, muy frecuentes, poco frecuentes, raros y muy raros. Desórdenes gastrointestinales están reportados como diarrea y dolor abdominal y trastornos hepatobiliares frecuentes con aumento de las transaminasas. En este estudio del Skylight 4, en donde fueron 1.830 mujeres, la incidencia en el aumento de estas enzimas hepáticas fue baja. El aumento de la ET y AST fueron asintomáticas, las pacientes, aislado, intermitente o transitorio, y se resolvió durante el tratamiento o después de la interrupción del mismo. No se ha informado casos de la ley de High, que es una elevación de la ET o AST por más de 3 veces los límites superiores normales y las bilirrubinas por más de 2 veces los límites superiores normales, sin otra razón que pudiera explicar esta combinación de elevación. Las evaluaciones de seguridad hepática mostraron que 6 participantes que recibieron placebo, 8 que recibieron fezolinetant de 30 y 12 que recibieron 45 miligramos tuvieron resultados con elevaciones de los 3 niveles superiores de las enzimas hepáticas, como lo muestra esta imagen, en donde podemos ver que la mayoría de los pacientes se encontraron en un rango de normalidad y solamente estos pacientes que les comentaba, el 1%, 1.4 y 2% en estas pacientes presentaron esta elevación de las enzimas hepáticas. Sin embargo, esto se resolvió durante el tratamiento o la suspensión del mismo. En este otro artículo que se publica recientemente en junio del 2025 acerca de la eficacia y la seguridad del fezolinetant en esta búsqueda de Cochrane Web, Science, Scopus y Embase, se evaluaron la frecuencia y la gravedad de los síntomas vasomotores y obviamente los efectos del tratamiento, calidad de vida y seguridad en 6 estudios de 3.657 pacientes. La elevación de estas enzimas hepáticas típicamente ocurrió entre la 4ª y la 8ª semana de tratamiento y volvieron a los valores basales una vez que se suspendió el tratamiento o mostraron una tendencia a los valores basales en quienes continúan el tratamiento. Ninguna de las elevaciones se asoció con una evidencia de deterioro de la función hepática importante o síntomas relacionados con problemas hepáticos clínicos que pudiéramos ver en las pacientes. Entonces, estos estudios, el Skylight 1, 2 y 4, la aparición de aumento en las transaminasas o de la bilirrubina se produjo en diferentes momentos durante toda la duración del estudio. No hubo un perfil de tiempo o duración específica hasta que se produjo este aumento en las transaminasas y no hubo un patrón dominante para el aumento de la disminución de las transaminasas. Asimismo, no había ningún perfil de riesgo específico de las pacientes que pudiera haber predispuesto a la paciente para un aumento de las transaminasas. La monitorización, ¿cómo se debe hacer? En septiembre del 2024 se publica por la FDA esta recomendación de monitorizar las pruebas de función hepática antes y durante los primeros 9 meses de tratamiento con fezolinetant, precisamente en los meses 1, 2, 3, 6 y 9. El Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia de la EMA recomienda evaluar las pruebas de función hepática antes de la prescripción mensualmente durante los primeros 3 meses de tratamiento y periódicamente de acuerdo a criterio médico.
En esta publicación de junio del 2025, dada el potencial de elevación de estas enzimas hepáticas, esencial igual monitorizar la función hepática al inicio del tratamiento, regularmente después, o sea, mensualmente durante los primeros 3 meses, igual como lo dice la FDA, para garantizar la seguridad del paciente. Y recientemente en este artículo de agosto del 2025, la Sociedad del Reino Unido recomienda no prescribir este tratamiento de selfesolinetan si la LTOAST de referencia está en más de 2 veces el límite superior normal, y suspenderlo si aumenta 5 veces el límite superior normal o más de 3 veces el límite superior normal, junto con signos de lesión hepática. Monitorizar las PFSHs mensualmente durante los primeros 3 meses de tratamiento, y después, según el juicio clínico, o si aparecen obviamente síntomas sugestivos de lesión hepática. En este artículo del PERSIVE que se publica igualmente en este año, en julio del 2025, evalúa la calidad, se les escribió a estas pacientes, que fueron 32, es un estudio pequeño. Sin embargo, lo importante es que se evaluó el por qué las pacientes utilizaron esta terapia no hormonal de la menopausia con fezolinetant, con las razones para no ser adecuadas para la terapia, es decir, contraindicaciones o precauciones médicas, interrupción previa por falta de eficacia o efectos secundarios, y aversión o una elección informada de no utilizarla. Las pacientes que no quisieron utilizar terapia hormonal de la menopausia, como lo mencionaba el artículo que mencioné al principio. Entonces, este PERSIVE, los síntomas principales que afectaban la calidad de vida diaria fueron bochornos, el 100% de las pacientes. Sudoración, llámese bochornos en cuanto general, o sea, sudoración nocturna y sudoración durante el día. Bochornos, llámese 100%, sudoración diurna 81%. Y sudoraciones nocturnas 44%, con impactos adversos en los síntomas vasomotores, como dificultad para dormir, cansancio por interrupciones del sueño, deterioro en el rendimiento laboral, emocionalidad incluyendo irritabilidad, cambios de humor, ansiedad y estado de ánimo deprimido, y necesidad de hacer estos cambios de ropa por este aumento tan importante y sudoración que se presenta con las pacientes. Obviamente una mala calidad del sueño. Las contraindicaciones para este medicamento, como medicación con inhibidores moderadas o potenciales del citocromo P1A2, como anticonceptivos que contienen etinilestradiol, mesildentina, enoxacina y fluvoxamina, hipersensibilidad al ingrediente activo, uno de los excipientes, y obviamente embarazo, porque no son pacientes que se incluyeron o no es para esta finalidad. Inhibidores de la aromatosa, ¿por qué? Porque están contraindicados porque inhiben esta degradación del fezolinetant y pueden aumentar su exposición. Importantes estos medicamentos, pero bueno, seleccioné o marqué esos que son medicamentos que usualmente utilizamos y que es muy común que una paciente utilice, por ejemplo, diclofenaco o a lo mejor ciprofloxacino por alguna infección. Por lo tanto, hay que tenerlos en consideración para evitarlos cuando estemos dando terapia con fezolinetant. Como conclusiones, solamente me gustaría decir que la menopausia no es solo una etapa biológica, es un reto emergente de la salud pública del país, en una población femenina que cada vez es más longeva. La calidad de vida se debe convertir en un eje central para abordaje médico más allá de la simple supervivencia, sino, obviamente, mejorar esta calidad de vida. Cuando la terapia hormonal está contraindicada, es imperativo que podamos ofrecer alternativas seguras y eficaces, siempre integrando a la paciente en la decisión de la terapéutica. El futuro del manejo de la menopausia va a radicar en la medicina personalizada, donde el conocimiento científico y la voz de la paciente se unen para construir el mejor camino terapéutico. Las mujeres que no pueden o no desean una terapia hormonal tienen diferentes opciones. La innovación farmacológica actual abre nuevas puertas. El entendimiento del papel de las neuronas KND y su hiperactividad en la posmenopausia representa un cambio en el paradigma, porque ahora sabemos por qué ocurren los bochornos. Ya no es una teoría, ya lo sabemos. Entonces, por eso tenemos estas opciones terapéuticas para atacar esta fisiología, para que mejore esta sintomatología. La hipótesis se convierte en evidencia clínica y bloquear los receptores de la neuroquinina reduce eficazmente los síntomas vasomotores. Es decir, las nuevas terapias marcan un antes y después en la terapia no hormonal
ofreciendo una oportunidad de aliviar los síntomas vasomotores y de devolver el bienestar y la vitalidad a millones de mujeres, como presentaba esta importante cantidad que para el 2025 se presenta en esta etapa de la vida y va a tener esta sintomatología importante afectando su día a día. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. De verdad es un éxito poder compartir con todos los panelistas esta experiencia. Llegamos hasta 2.2K asistentes. Tengo muchas preguntas en el chat que les pedí a los panelistas que fueran respondiendo debido a la falta de tiempo. Desafortunadamente, ya casi vamos a cerrar. Les recuerdo que la sesión próxima hay puente, entonces nos vamos hasta dentro de 15 días. Asimismo, deben de asistir a la plataforma de manera continua para tener su asistencia y su reconocimiento con el puntaje por el consejo. De igual manera, los invito a estar participando. Tuvimos problemas en el acceso debido a saturación del host, pero bueno, no va a volver a ocurrir gracias a la plataforma. Entonces, si gustan despedirse, panelistas, brevemente. Es un éxito el programa y la primera línea de tratamiento que se está manejando para cualquier médico involucrado con esta etapa de la vida. Abre una posibilidad no hormonal y que da una seguridad suficiente. Muchas gracias. Y bueno, gracias a todos. Que tengan una muy buena noche. La menopausia es una fase natural de la vida que puede resultar compleja. Como ginecólogos, es nuestra responsabilidad orientar a nuestras pacientes, ofreciéndoles información basada en evidencia y un acompañamiento más orientado a sus necesidades. En el INPER hemos creado este máster para ofrecerles a ustedes, colegas, una actualización integral fundamentada en evidencia sólida que les permita abordar los síntomas, riesgos y tratamientos en esta fase crucial de la vida de la mujer. Durante 12 semanas contaremos con la colaboración de expertos nacionales e internacionales en áreas como salud ósea, salud cardiovascular, salud mental, función cognitiva, sexualidad, calidad de vida, así como los enfoques terapéuticos adecuados para cada uno de estos temas. Es un programa gratuito y virtual avalado por el Instituto Nacional de Perinatología y con puntaje del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Esta es una oportunidad única para fortalecer tu papel como especialista en salud de la mujer. Los esperamos este septiembre.